Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y guía espiritual de innumerables fieles, nos dejó advertencias profundas sobre los peligros que acechan al alma cuando nos desviamos de la pureza y la santidad. A través de sus visiones místicas, la transverberación de su corazón y sus experiencias de éxtasis, Santa Teresa comprendió cómo los pecados sexuales no solo corrompen al individuo, sino que afectan familias enteras y generan consecuencias que se extienden a generaciones futuras. La doctora de la Iglesia nos recuerda que la lucha contra el pecado no es un acto de miedo, sino una oportunidad de acercarnos a la misericordia y el amor infinitos de Dios. El primer pecado que Santa Teresa advierte es la lujuria descontrolada. La lujuria, cuando se convierte en un deseo obsesivo y desenfrenado, no solo corrompe el alma, sino que nubla la razón y debilita la voluntad de quien la practica. Santa Teresa explica que la lujuria lleva a la persona a buscar placer fuera del plan divino, olvidando la dignidad de su cuerpo y el valor de la castidad. La Biblia la condena claramente en múltiples pasajes, mostrando que el deseo desordenado genera consecuencias espirituales y morales profundas. Jesús nos enseña que el alma debe ser guardada como un templo y la lujuria la profana, generando una vulnerabilidad que puede abrir puertas a la desesperación, la culpa y la manipulación de fuerzas negativas. Además, la lujuria descontrolada rompe la armonía en el hogar, crea conflictos familiares y en muchos casos marca la trayectoria espiritual de los hijos, quienes absorben las consecuencias de un entorno afectado por la desordenada búsqueda del placer. Santa Teresa invita a la oración constante, la confesión frecuente y la práctica de la virtud para purificar el corazón y resistir esta tentación, que aunque frecuente en la sociedad actual, destruye silenciosamente el alma y la paz interior. Si deseas profundizar en la palabra de Dios y proteger tu alma de las tentaciones, no olvides dar like y suscribirte a la Guardia de la Fe. El segundo pecado es el adulterio. Este acto, más allá de ser un simple error moral, es una traición directa a la confianza, la familia y la alianza sagrada del matrimonio. Santa Teresa enfatiza que el adulterio no solo hiere a las personas involucradas, sino que genera un efecto dominó que afecta a todos los miembros de la familia y a la comunidad. La Biblia lo condena rotundamente y los santos han enseñado que el adulterio es un pecado que destruye la intimidad, el respeto y la fidelidad, valores esenciales para la construcción de sociedades sanas y familias unidas. Jesús mostró a Santa Teresa que la fidelidad es un acto de amor que protege el alma y que romper ese vínculo sagrado conduce a un vacío espiritual profundo. Además, el adulterio puede provocar rupturas familiares, resentimientos y traumas que atraviesan generaciones, convirtiéndose en un círculo de dolor que es difícil de romper sin arrepentimiento sincero y búsqueda de la gracia divina. Santa Teresa aconseja que quienes caen en esta tentación recurran a la confesión y a la oración diaria, buscando la transformación del corazón para restaurar la pureza y la armonía perdida. El tercer pecado, según Santa Teresa, es la fornicación. Este acto, aunque muchas veces minimizado o considerado una práctica social aceptable, es condenado por la Biblia como una transgresión grave del orden moral. La fornicación desvincula la sexualidad del amor verdadero y del compromiso sagrado, convirtiéndola en un mero instrumento de placer. Santa Teresa explica que la fornicación no solo afecta el alma del que la practica, sino que debilita la capacidad de amar auténticamente y de establecer relaciones sanas. Cada acto de fornicación deja una cicatriz espiritual que se manifiesta en la dificultad para confiar, en la culpa interna y en la pérdida de paz interior. Además, los hijos concebidos fuera del matrimonio pueden crecer en entornos inestables, donde los valores de amor, respeto y fidelidad no se encuentran plenamente presentes, perpetuando así un ciclo de desconexión emocional y espiritual. La doctora de la Iglesia insiste en que la castidad y el dominio propio son herramientas poderosas para proteger el alma y vivir la sexualidad dentro del plan de Dios, reconociendo que cada decisión afecta nuestra relación con Él y nuestra capacidad de recibir su gracia. Santa Teresa advierte que estos tres pecados no son aislados
están interconectados y se refuerzan mutuamente. La lujuria descontrolada puede conducir al adulterio, y la fornicación es una manifestación de la falta de autocontrol. Frente a la lujuria, Jesús mostró a Santa Teresa que la vigilancia del corazón es esencial, porque los pecados sexuales abren la puerta a otras tentaciones, a la desesperanza y al alejamiento de Dios. La práctica diaria de la oración, la meditación sobre la palabra de Dios y la participación frecuente en los sacramentos son defensas fundamentales para mantener el alma limpia y fortalecida. La intercesión de los santos, en especial de Santa Teresa, es un recurso espiritual invaluable. Sus visiones y enseñanzas nos permiten comprender cómo estos pecados no solo afectan la vida terrenal, sino también la relación del alma con la eternidad. La doctora de la Iglesia nos recuerda que el arrepentimiento sincero y la confesión frecuente son caminos de sanación y restauración espiritual. Cada acción orientada a la pureza, cada esfuerzo por mantener la fidelidad y la castidad es un acto que genera protección, paz y bendición, no solo para uno mismo, sino para la familia y la comunidad. Además, Santa Teresa muestra que la comprensión de estos pecados debe ir acompañada de un conocimiento profundo de la Biblia. La palabra de Dios actúa como guía, mostrando las consecuencias de los actos desordenados y ofreciendo ejemplos de vidas transformadas por la gracia divina. A través del estudio de las Escrituras y la meditación diaria, el alma aprende a discernir entre el bien y el mal, fortaleciendo la capacidad de resistir las tentaciones. Los relatos bíblicos, los testimonios de los santos y las enseñanzas de la Iglesia forman un arsenal espiritual que protege contra las trampas del pecado y promueve la vida en santidad. Un aspecto crucial que Santa Teresa destaca es el impacto generacional de estos pecados. La lujuria, el adulterio y la fornicación no solo afectan al individuo, sus efectos se extienden a los hijos y nietos, creando patrones de comportamiento, heridas emocionales y dificultades espirituales que pueden perdurar durante décadas. La doctora de la Iglesia nos enseña que la oración, la penitencia y la guía espiritual son herramientas que permiten romper este ciclo, restaurando la armonía familiar y protegiendo a las generaciones futuras de las consecuencias del pecado. Jesús también le reveló a Santa Teresa que la misericordia de Dios es infinita y que ninguna oscuridad es tan profunda que su gracia no pueda alcanzar. Esto significa que aunque uno haya caído en la lujuria, el adulterio o la fornicación, siempre hay un camino de regreso al amor y a la pureza. La clave está en el arrepentimiento sincero, la confesión frecuente y la práctica constante de la virtud. Santa Teresa insiste en que la transformación del alma comienza con una decisión consciente de alejarse del pecado y acercarse a Dios, confiando en su infinita misericordia. Otro elemento que la doctora de la Iglesia resalta es la importancia de la oración silenciosa y la meditación sobre la pasión de Cristo. Al contemplar el sacrificio de Jesús, el alma adquiere fuerza para resistir las tentaciones, comprende el valor de la pureza y reconoce que cada acción desordenada tiene un impacto profundo en la relación con Dios. La oración, la meditación y la participación en los sacramentos son esenciales para mantener la integridad del alma y proteger la santidad de la familia Santa Teresa. También subraya que la comunidad de fe es un apoyo invaluable. La participación en grupos de oración, en la misa diaria y en actividades de caridad fortalece el corazón y la mente, ofreciendo ejemplos de vida virtuosa y recordatorios constantes de la importancia de la pureza, la interacción con otros creyentes, la guía de un director espiritual y la obediencia a la palabra de Dios son recursos que ayudan a mantener la disciplina espiritual y la fortaleza frente a los pecados sexuales. El arrepentimiento sincero y la confesión son temas recurrentes en las enseñanzas de Santa Teresa. La confesión no es solo un acto ritual, es una herramienta de liberación y sanación que permite al alma reconocer sus errores, recibir la gracia divina y reiniciar su camino hacia la santidad. Santa Teresa enseñó que cada pecado sexual confesado con sinceridad disminuye el peso sobre el alma, restaura la paz interior y protege a la familia de las consecuencias espirituales del pecado. Finalmente, Santa Teresa nos recuerda que la santidad no es un ideal lejano,
sino un camino accesible a todos. La lucha contra la lujuria, el adulterio y la fornicación es constante, pero no imposible. Con oración, devoción, estudio de la Biblia, guía espiritual y participación en los sacramentos, el alma puede fortalecerse, proteger a la familia y abrirse a la gracia infinita de Dios. Estos primeros 3 pecados constituyen advertencias esenciales, no solo por el daño que causan al individuo, sino por el efecto multiplicador que generan en el entorno familiar y social. Santa Teresa de Ávila continúa enseñándonos que la lucha por la pureza y la santidad no termina con los primeros 3 pecados sexuales. Existen otros 3 que, según sus visiones y enseñanzas, son igualmente destructivos para el alma y, en especial, para la vida familiar y social. Estos pecados son advertencias que el cielo nos envía para que comprendamos la gravedad de nuestras acciones y la necesidad de arrepentimiento y transformación. La doctora de la Iglesia nos muestra que cada pecado sexual no es un acto aislado, sino un camino que puede llevar a la ruina espiritual y afectar generaciones enteras. El 4º pecado, considerado por Santa Teresa como el más grave y abominable, es la idolatría sexual. Este pecado no se refiere únicamente a la adoración de ídolos físicos, sino al desvío del corazón hacia placeres carnales que se colocan por encima de Dios. La idolatría sexual es una forma de adoración a los deseos desordenados, donde el cuerpo y el placer se convierten en dioses que esclavizan al alma. Santa Teresa explica que este pecado abre la puerta a la corrupción moral, a la pérdida de la sensibilidad espiritual y a la incapacidad de amar verdaderamente a Dios y al prójimo. La Biblia lo condena severamente, mostrando cómo quienes adoran al placer y al cuerpo se alejan de la vida eterna. Este pecado afecta a familias enteras porque fomenta relaciones superficiales, promueve la infidelidad y genera heridas emocionales profundas en los hijos, quienes absorben los efectos de un ambiente donde la devoción y el respeto se sustituyen por el hedonismo. Para contrarrestar este pecado, Santa Teresa recomienda la oración constante, la participación en los sacramentos y la meditación sobre la transverberación de su corazón, recordando que la verdadera adoración debe dirigirse únicamente a Dios. El 5º pecado es la corrupción de la pureza en la juventud. Santa Teresa advertía que los primeros pasos hacia la impureza son los más peligrosos, porque moldean el corazón y los hábitos de las generaciones futuras. La exposición a imágenes, palabras o actos que desvirtúan la castidad es un pecado que afecta la mente, la voluntad y el alma. Santa Teresa enseñaba que proteger la pureza desde la infancia y la adolescencia no solo es un acto de amor hacia uno mismo, sino también un acto de responsabilidad hacia la familia y la sociedad. La Biblia nos instruye sobre la importancia de la vigilancia sobre nuestros pensamientos y acciones, y cómo las semillas del pecado sembradas temprano pueden crecer hasta convertirse en un árbol de destrucción. La corrupción de la pureza en la juventud fomenta la lujuria, la promiscuidad y la desobediencia a los preceptos divinos, creando un ciclo de pecado que se transmite a través de generaciones. La doctora de la Iglesia aconseja que la educación espiritual, la guía de los padres y la participación en la comunidad de fe son esenciales para mantener la pureza y proteger el alma desde los primeros años de vida. Si hasta ahora estas enseñanzas te han tocado el corazón, recuerda dar like y suscribirte a La Guardia de la Fe para recibir más contenido que fortalezca tu vida espiritual. El 6º y último pecado que Santa Teresa resalta es la manipulación sexual para obtener poder o control. Este pecado no solo deshumaniza a quienes son objeto de la manipulación, sino que corrompe profundamente el alma de quien lo practica. La Biblia advierte sobre la soberbia y la ambición desordenada, y Santa Teresa muestra que cuando la sexualidad se utiliza como instrumento de dominación, se traiciona la dignidad humana y se ofende gravemente a Dios. Este pecado destruye relaciones, genera sufrimiento y puede dejar cicatrices espirituales que duran toda la vida. Las familias que viven bajo el peso de esta conducta enfrentan conflictos, resentimientos y una pérdida de armonía que puede transmitirse a las generaciones futuras. Santa Teresa insiste en que el amor verdadero no busca dominio ni beneficio personal, sino que se entrega con humildad
respeto y sacrificio, siguiendo el ejemplo de Cristo. La práctica de la oración, la reflexión sobre la Sagrada Escritura y la orientación espiritual son claves para reconocer y evitar este pecado, restaurando la dignidad del corazón y la santidad de la familia. Estos últimos 3 pecados, junto con los 3 primeros, forman un mapa de advertencias espirituales que Santa Teresa nos dejó para proteger nuestra alma. Cada pecado sexual no es un acto aislado, sino una semilla que, si se cultiva, puede crecer hasta generar destrucción espiritual y emocional. La doctora de la Iglesia nos muestra que la vigilancia constante del corazón, la confesión sincera y la práctica de la virtud son esenciales para mantener la integridad del alma y proteger a quienes amamos. La gracia de Dios, cuando es buscada con humildad y devoción, tiene el poder de limpiar incluso las heridas más profundas y restaurar la pureza perdida. Santa Teresa también señala la importancia de comprender que estos pecados no solo afectan la vida espiritual inmediata, sino que generan un efecto dominó que atraviesa generaciones: la lujuria, el adulterio, la fornicación, la idolatría sexual, la corrupción de la pureza en la juventud y la manipulación para dominar destruyen la confianza, los vínculos afectivos y la relación con Dios. Los hijos de familias donde estos pecados se practican a menudo experimentan heridas emocionales y espirituales profundas, dificultades para establecer relaciones sanas y, en algunos casos, un alejamiento de la fe. Por eso la doctora de la Iglesia insiste en la oración familiar, la educación en la virtud y la guía espiritual como herramientas para romper estos ciclos de pecado y restaurar la santidad y el amor. Dentro del hogar, Jesús le mostró a Santa Teresa que la misericordia divina es un recurso constante para aquellos que buscan la santidad. Ningún pecado es tan grande que su gracia no pueda alcanzarlo, siempre que el arrepentimiento sea sincero y se busque la restauración a través de los sacramentos. La doctora de la Iglesia recuerda que la confesión frecuente, la comunión y la devoción diaria son medios poderosos para purificar el corazón y proteger a la familia de los efectos dañinos del pecado. Cada acto de virtud, cada esfuerzo por mantener la pureza y cada oración ofrecida por los demás genera una protección espiritual que se extiende más allá de nuestra propia vida, alcanzando a hijos, nietos y comunidad. El impacto espiritual de estos pecados también se refleja en la sociedad. La corrupción de la sexualidad genera desorden moral, promueve la promiscuidad y debilita los principios de respeto, fidelidad y amor verdadero. Santa Teresa enseñaba que los santos y fieles que viven en virtud no solo protegen su propia alma, sino que también actúan como faros de luz en medio de la oscuridad, guiando a otros hacia la gracia y la pureza. La práctica de la castidad, la fidelidad en el matrimonio, la protección de la pureza en la juventud y la honestidad en las relaciones humanas son actos de santidad que transforman no solo la vida personal, sino también la comunidad y las generaciones futuras. Santa Teresa también enfatiza que la vigilancia espiritual es diaria y requiere humildad. Los pecados sexuales pueden ser sutiles y disfrazados de libertad o placer aceptable, pero la fe y la oración permiten discernir la verdad y resistir las tentaciones. La doctora de la Iglesia aconseja la meditación sobre la pasión de Cristo, la adoración eucarística y la lectura de las Escrituras como medios para fortalecer el corazón y reconocer el peligro antes de caer en la trampa del pecado. Cada acción virtuosa, cada decisión de resistir la tentación, fortalece el alma y protege a quienes nos rodean, generando un efecto positivo que se multiplica con el tiempo. Es importante recordar que la lucha contra estos pecados no es un castigo, sino una oportunidad de acercarse a Dios. La doctora de la Iglesia enseñaba que cada momento de autocontrol, cada oración y cada acto de virtud nos acerca más al amor divino, purifica nuestra relación con Dios y protege a nuestras familias de los efectos dañinos del pecado. La gracia de Dios, cuando es buscada con sinceridad, transforma el corazón, restaura la pureza y abre puertas a bendiciones espirituales que trascienden lo temporal. El cuarto pecado, la idolatría sexual, es especialmente grave porque ataca la adoración que solo debe ser dirigida a Dios. Santa Teresa
explicó que cuando se permite que el deseo carnal se convierta en un ídolo, el alma queda esclavizada y vulnerable a otras formas de pecado. La Biblia muestra ejemplos claros de cómo la idolatría destruye la relación con Dios y la vida espiritual, y Santa Teresa nos recuerda que la verdadera devoción debe ser total y exclusiva hacia Él. La oración, la confesión y la meditación sobre la pasión de Cristo son las armas más poderosas para liberar el corazón de este pecado. El quinto pecado, la corrupción de la pureza en la juventud, es un llamado urgente a la vigilancia de padres y educadores. La formación espiritual y moral de los jóvenes es esencial para evitar que la lujuria, la promiscuidad y los hábitos desordenados se arraiguen en su corazón. Santa Teresa enseñaba que la oración familiar, el ejemplo de vida y la guía constante son fundamentales para proteger a los hijos y asegurar que crezcan en virtud y amor a Dios. Cada acto de pureza protegido es una inversión en la santidad de generaciones futuras. El sexto pecado, la manipulación sexual para obtener poder, revela cómo la ambición y el deseo pueden corromper incluso la relación más íntima y sagrada. Santa Teresa enfatiza que la verdadera grandeza del alma no se alcanza dominando a otros, sino sirviendo con humildad y amor. El pecado de manipulación destruye la confianza, genera sufrimiento y deja heridas profundas en todos los involucrados. La confesión, la oración y la práctica de la virtud son esenciales para restaurar la dignidad del corazón y sanar las relaciones dañadas por este pecado. Siguiendo estas enseñanzas, podemos transformar nuestras vidas, proteger nuestra alma y abrir las puertas a la misericordia divina. Cada acción dirigida a la pureza, cada oración ofrecida por los demás y cada esfuerzo por resistir la tentación genera una protección espiritual que se multiplica en nuestra familia y en nuestra comunidad. Santa Teresa de Ávila nos recuerda que la santidad está al alcance de todos y que la gracia de Dios siempre está disponible para quienes buscan vivir en virtud. Estos 6 pecados sexuales, comprendidos y enfrentados con fe, oración y arrepentimiento, no solo permiten proteger nuestra alma, sino que también aseguran que nuestras acciones y decisiones no perpetúen heridas en las generaciones futuras. La doctora de la Iglesia nos muestra que la vigilancia espiritual, la práctica constante de la virtud y la devoción sincera son herramientas esenciales para vivir una vida en santidad, plena y alineada con el plan divino. El llamado de Santa Teresa es claro: debemos proteger nuestro corazón, mantener la pureza de nuestras acciones y guiar a nuestras familias hacia la santidad. Cada pecado evitado, cada acto de virtud y cada oración sincera contribuyen a la construcción de hogares fuertes, sociedades justas y almas preparadas para recibir la gracia de Dios. Estos 6 pecados representan no solo un peligro, sino también una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios y proteger a quienes amamos. Si quieres recibir más enseñanzas profundas y proteger tu alma y la de tu familia, no olvides dar like, suscribirte y dejar un comentario en Guardia de la Fe.